Hoy voy a contarte una historia tan intensa que te va a apretar el corazón. En medio del lejano oeste árido, salvaje y cubierto de polvo, es un lugar donde una sola decisión puede cambiar un destino entero. Todo comenzó con una novia corriendo descalza desde su propia boda. Un acto pequeño, pero suficiente para desatar una persecución implacable. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El corazón de Lyra Vile latía desbocado mientras corría sin aliento por las calles polvorientas de Moab, en el territorio de Utah. Apretaba con los puños temblorosos el borde de su vestido de novia, las lágrimas nublándole la vista mientras huía de la pequeña iglesia al final del pueblo. Era el año 1878 y acababa de cometer lo que muchos llamarían la mayor ofensa social: dejar plantado en el altar a un hombre rico. Pero, ¿qué otra elección le quedaba después de descubrir la verdad cruel sobre su prometido, apenas unos minutos antes de jurarse amor eterno? El sol de junio caía implacable sobre su cuerpo en fuga. Su elaborado peinado se deshacía con cada paso desesperado, y las horquillas de perla caían al suelo como sueños rotos. Lyra no había planeado escapar, ni siquiera había pensado en huir. Sus pulmones ardían, y sus pies, cubiertos con delicadas zapatillas de satén, hechas para bailar, no para correr, ya estaban llenos de ampollas. «No los vas a dejar atrás corriendo así, señora», dijo una voz grave a su derecha. Lyra se detuvo en seco y giró sobresaltada. Un hombre alto estaba montado sobre un imponente caballo alazán, bajo la sombra de la tienda general. Su rostro quedaba medio oculto por el ala gastada de su sombrero, pero se notaba la preocupación en el surco de sus cejas. Vestía como un vaquero de trabajo: pantalón de mezclilla, camisa de franela con las mangas arremangadas, que dejaban ver unos antebrazos quemados por el sol, y un chaleco de cuero marcado por los años en el camino. Yo, balbuceó Lyra, sin poder encontrar palabras mientras las voces a sus espaldas se acercaban. Las órdenes furiosas de su padre y los gritos llenos de ira de quien iba a ser su esposo retumbaban entre las fachadas. «No sé exactamente de qué huyes», dijo el vaquero bajando del caballo con un movimiento ágil. «Pero se ve que necesitas ayuda más que explicaciones». Le extendió una mano callosa. «Me llamo Rook Calder. Mis amigos me dicen Rook». Por un segundo, Lyra dudó. No sabía nada de ese hombre, salvo que le ofrecía una salida cuando más la necesitaba. Detrás de ella, las voces estaban cada vez más cerca. «Por favor», susurró con la voz rota. «Van a obligarme a casarme. No puedo. No puedo». Rook asintió una sola vez. «Entonces súbete». Entrecruzó las manos para ayudarla a montar, y en un movimiento limpio, se colocó detrás de ella sobre la silla. «Agárrate bien, señorita. Ashbale es el caballo más rápido de todo este territorio». Con un leve toque de talón y una orden suave, el animal salió disparado. Sus músculos se tensaron con fuerza, mientras se alejaban a toda velocidad del pueblo, levantando una nube de polvo tras de ellos. Lyra se aferró al cuerno de la silla, sintiendo el cuerpo firme del vaquero a su espalda. Un desconocido que acababa de convertirse en su salvación. «¿A dónde vamos?», gritó entre el estruendo de los cascos y el silbido del viento. «Lejos», respondió Rook. «Luego pensaremos en lo demás». Cabalgaron sin descanso durante casi una hora, siguiendo el curso del río Colorado, hasta que Rook guió al caballo por un sendero serpenteante que subía hasta una meseta desde donde se dominaba todo el valle. Desde allí podían verse kilómetros a la redonda, incluso el camino de regreso a Moab. No había jinetes siguiéndolos, por ahora. Rook desmontó primero, y luego ayudó a Lyra a bajar. Sus piernas temblaron al tocar tierra firme, y estuvo a punto de caer. Las manos fuertes de él la sostuvieron un segundo, y se apartaron con rapidez. «Gracias», dijo ella,
Mirándolo por fin a la cara, Rook Calder era más joven de lo que había imaginado. Quizá 25 o 26 años. Apenas unos pocos más que los 21 de ella. No era guapo de manera perfecta, pero sí de una forma intensa. Mandíbula firme cubierta de barba incipiente, nariz recta que parecía haber sido rota alguna vez, y unos ojos del color de una tormenta de verano. Pero fue la bondad en su mirada lo que le robó el aliento. De nada, señorita. Dejó la frase en el aire. Lyra Vale, respondió ella, intentando acomodar su vestido destrozado. Debo verme terrible. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de Rook. He visto cosas peores, aunque la mayoría de las novias que conozco no andan huyendo de su propia boda. El recuerdo le arrancó a Lyra otra oleada de lágrimas. Lo siento, señorita Vale, dijo él enseguida, apenado. Fue una torpeza. Sacó un pañuelo limpio de su alforja y se lo ofreció. Tome. Y si quiere hablar, yo sabré escuchar, sin juicios. Lyra aceptó el pañuelo y se secó los ojos. Debía casarme con Drex Halborn. Su familia tiene la mina de plata más grande cerca de Moab. Mi padre lo arregló todo. Apretó el pañuelo entre los dedos. El apellido Vale antes significaba algo, pero las inversiones de mi padre fracasaron. Vivimos de deudas y promesas vacías. Rook asintió despacio. Un matrimonio por conveniencia, entonces. Parecía lo correcto. No amaba a Drex, pero era educado, de buena familia. Pensé que con el tiempo tal vez nacería el cariño. Soltó una risa amarga. Pero esta mañana su ama de llaves vino a verme. Arriesgó todo para advertirme sobre él. ¿Sus vicios?, preguntó Rook, con el rostro ensombrecido. Golpea a las mujeres. A varias. Ella me mostró las cicatrices. Lyra bajó la mirada. Cuando enfrenté a mi padre, ya lo sabía. Me dijo que todos los hombres tienen su carácter, que yo aprendería a soportarlo. La mandíbula de Rook se tensó. Ningún hombre decente levanta la mano contra una mujer, Lyra. En eso tu padre está equivocado. Y así comienza su huida. Lyra se estremeció. Cuando enfrenté a mi padre, él ya lo sabía, dijo con la voz rota. Me dijo que todos los hombres tienen su carácter, y que yo aprendería a soportar el temperamento de Drex Halborn. Las palabras se le atoraron en la garganta como si ya no pudiera seguir tragando tanta traición. La mandíbula de Rook Calder se tensó con fuerza. Ningún hombre decente levanta la mano contra una mujer. Lyra, tu padre está equivocado. Miró hacia el horizonte, con los ojos duros. Mi propio padre, Dorrin Calder, me enseñó que un hombre que golpea a una mujer no es un hombre. Por eso corrí, concluyó Lyra. En plena ceremonia, cuando el ministro preguntó si había alguna razón para no casarnos, simplemente salí corriendo. Bajó la vista hacia su vestido roto y cubierto de polvo. No tenía a dónde ir, no tenía un plan, solo quería escapar. Hiciste lo correcto, dijo Rook con firmeza. Pero te van a buscar. Drex Halborn tiene dinero de sobra para pagar hombres que te rastreen. ¿Y ahora qué voy a hacer?, preguntó ella, sintiendo por fin el peso de su desgracia caer sobre sus hombros. No tenía dinero, no tenía pertenencias más allá del vestido arruinado que llevaba puesto, y no tenía un lugar al cual regresar. Su familia la desheredaría, y Drex jamás perdonaría la humillación pública. Rook guardó silencio un largo momento, observando el paisaje, como si estuviera midiendo cada posibilidad. Finalmente se volvió hacia ella, con determinación en la mirada. Voy hacia el norte, a mi rancho, en Colorado. No es gran cosa, no tiene lujos, pero es tranquilo y está lejos de aquí. Ahí estarías a salvo, hasta que decidas qué hacer después. Se apresuró a añadir. Tengo una cabaña donde podrías quedarte. Tendrías tu privacidad y tu dignidad. Lyra lo miró.
atónita por aquella oferta. ¿Por qué harías algo así por una desconocida? Rook se encogió de hombros, casi avergonzado. Mi madre me crió para ayudar a quien lo necesite, y tú lo necesitas, Lyra. Además, añadió con una leve sonrisa, Ashbale parece confiar en ti, y él es un excelente juez del carácter. El caballo relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo, y pese a todo, Lyra esbozó una pequeña sonrisa. ¿Qué tan lejos queda tu rancho? 4 días a caballo, más o menos. Tendremos que ser cuidadosos, evitar los caminos principales. Miró su vestido. Y también habrá que conseguirte algo menos llamativo para vestir. Lyra bajó la vista hacia el que alguna vez fue un hermoso vestido de encaje y perlas, ahora rasgado y cubierto de polvo. Sí, supongo que un vestido de novia llama un poco la atención. Hay un puesto comercial como a 1 hora de aquí. Lo atiende Myrtle Dawson. Es discreta. Ahí podríamos conseguirte ropa adecuada. Dudó un segundo. Si decides venir conmigo. Lyra evaluó sus opciones, que en realidad eran muy pocas. Podía regresar a Moab y enfrentar la furia de su padre y la venganza de Drex. Podía intentar llegar sola a alguna ciudad grande, sin dinero ni protección. O podía confiar en ese desconocido que, en un solo día, le había mostrado más bondad que nadie en años. Iré contigo, señor Calder, decidió al fin. Pero quiero pagarte de algún modo. No seré una carga. Rook asintió, respetando su orgullo. Me parece justo. Ya encontraremos la manera. Le tendió la mano para ayudarla a montar en Ashbale. Y por favor, dime solo, Rook. Rook, repitió ella, tomando su mano y dejando que la subiera a la silla. Esta vez fue consciente de su cercanía cuando él montó detrás de ella, con el pecho firme apoyado contra su espalda. ¿Lista?, preguntó él, con el aliento tibio junto a su oído. Tan lista como puedo estarlo, respondió Lyra, mirando hacia un futuro incierto que, por alguna razón, ya no parecía tan aterrador con Rook a su lado. El puesto comercial estaba exactamente donde él había dicho. Una cabaña pequeña pero sólida, escondida entre álamos junto al río. Un letrero pintado a mano anunciaba Dosen, comercio general. Había varios caballos atados afuera, lo que puso nerviosa a Lyra, pero Rook la tranquilizó. Son ponis de los Youth. La tribu comercia con Myrtle Dawson. No tienen nada que ver con Moab. Aún así, insistió en que Lyra esperara con Ashbale, detrás del local, mientras él entraba primero a hablar con Myrtle. Ella lo vio desaparecer dentro, con la ansiedad creciendo a cada minuto. ¿Y si no regresaba? ¿Y si todo había sido una trampa? Pero sus miedos se disiparon cuando Rook salió acompañado de una mujer mayor, de rostro amable, con el cabello plateado trenzado de forma práctica y una postura firme, de autoridad serena. Esta es Myrtle Dawson, dijo Rook. Ha accedido a ayudar. Por todos los cielos, criatura, exclamó Myrtle. Te ves como si hubieras pasado por una guerra. Sus ojos atentos recorrieron el aspecto desaliñado de Lyra. Entra por la puerta trasera. Ya mandé a los clientes a casa y puse el letrero de cerrado. Por dentro, el puesto era un prodigio de orden. Estantes llenos de todo, desde comida enlatada hasta herramientas, telas y armas. Myrtle los condujo a una pequeña estancia detrás del local, donde una olla de café hervía sobre una estufa de hierro. Rook me dijo que necesitas ropa de viaje y discreción, dijo sirviendo café en 3 tazas de hojalata. No me contó detalles, y no preguntaré, pero reconozco a una mujer que huye del peligro cuando la veo. Lyra aceptó el café con gratitud. Gracias por su ayuda. Hace 20 años estuve en tu lugar, respondió Myrtle con naturalidad. Circunstancias distintas, seguramente, pero la misma mirada desesperada. Alguien me ayudó a mí una vez, dijo Rook Calder. Solo estoy devolviendo ese favor, mientras Rook aguardaba fuera.
Mirel Dawson ayudó a Lyra Val a escoger ropa resistente para el camino. Una falda sencilla, 2 blusas, ropa interior limpia, una chaqueta práctica para las noches frías y, sobre todo, un par de botas de montar que le quedaban bien con calcetines gruesos. También le dio un sombrero de ala ancha y un pañuelo para proteger su piel clara del sol. ¿Cuánto le debo?, preguntó Lyra al salir de detrás del biombo, ya vestida con su ropa nueva. Su vestido de novia iba ahora envuelto en papel marrón. Mirel alzó la mano, restándole importancia. Rook ya se encargó de la cuenta. Dijo que ustedes dos tienen su propio arreglo. Lyra frunció el ceño, sumando aquello a la deuda que ya sentía con él. Pero Mirel aún no había terminado. Le puso un pequeño paquete entre las manos. Esto es de mi parte. Jabón, un cepillo para el cabello, un ungüento para esas ampollas que vi en tus pies, y algunas cositas más, dijo con discreción, lo que una mujer puede necesitar en el camino. Los ojos de Lyra se llenaron de lágrimas ante tanta bondad inesperada. No sé cómo agradecérselo. Vive en libertad, respondió Mirel con sencillez. Con eso basta. Antes de marcharse, Mirel llamó aparte a Rook para hablarle en privado. Lyra no pudo oír lo que dijeron, pero vio el gesto serio con el que él asintió en respuesta. Luego emprendieron la marcha. Ashvale cargaba ahora las provisiones, y Lyra montaba una yegua baya tranquila, que Mirel había vendido a Rook, por lo que él insistió, era un precio justo. Se llama Sable, le dijo Rook, mientras se alejaban del puesto. Mirel dice que es mansa, pero segura de paso. Buena para alguien que empieza. Lyra acarició el cuello de la yegua, agradecida por la independencia de tener su propia montura. Ya has gastado bastante dinero por mí. Considéralo una inversión, respondió Rook. Además, con 2 caballos avanzaremos mejor. Miró al sol, que empezaba a caer hacia el horizonte. Deberíamos buscar un lugar para acampar pronto. Conozco un sitio a un par de millas, con buen refugio y agua. Tal como había dicho, los condujo a un pequeño claro junto a un arroyo, protegido por un saliente rocoso, que los resguardaría del viento. Rook se puso a trabajar con eficiencia, enseñándole a Lyra cómo desencillar y cepillar a Sable, mientras él recogía leña y armaba un fuego pequeño, casi sin humo. Aprendí este truco de un amigo Shoshone, explicó. Así es más difícil que alguien vea el humo desde lejos. Cenaron frijoles, carne seca y galleta dura de las provisiones de Rook, complementados con panecillos frescos que Mirel les había preparado. Cuando cayó la noche, Lyra empezó a sentir con más fuerza lo solos que estaban. Una mujer joven, soltera, y un hombre al que apenas conocía desde hacía un día, lejos de toda civilización. Rook pareció percibir su incomodidad. «Tú usa el catre», dijo extendiendo la manta gruesa cerca del fuego. «Yo vigilaré un rato y luego dormiré con la silla por almohada. Llevo años haciéndolo». «Eso no es justo», protestó Lyra. «Ya te he causado suficientes molestias». «No es ninguna molestia», respondió Rook con firmeza. «Además, le prometí a Mirel que me portaría como un caballero, y pienso cumplirlo». Hubo algo en su tono que hizo que Lyra le creyera por completo. Se acomodó en el catre, subiendo la manta sobre sus hombros para protegerse del aire frío de la noche. «Gracias, Rook, por todo». Él tocó el ala de su sombrero en señal de respuesta. Su rostro quedaba medio iluminado por el resplandor del fuego. «Descansa, Lyra. Mañana nos espera una jornada larga». Ella corrigió en voz baja, sonriendo. «Si voy a llamarte Rook, tú también debes llamarme Lyra». Una leve sonrisa tiró de los labios de él. «Buenas noches, Lyra». A pesar del cansancio, el sueño tardó en llegarle mientras contemplaba el inmenso manto de estrellas sobre su cabeza. Su vida había cambiado por completo en solo un día. Ayer era Lyra Vale, hija obediente y prometida. Hoy era una fugitiva, cruzando la tierra salvaje junto a un hombre que aún era casi un desconocido.
rumbo a un futuro incierto. Y, sin embargo, por primera vez en muchos años, sentía algo parecido a la libertad. El viaje hacia el norte resultó más duro de lo que Lyra había imaginado. Aunque de niña había montado a caballo en algunas ocasiones, jamás había pasado tantas horas en la silla día tras día. Al anochecer del segundo día de camino, cada músculo de su cuerpo protestaba, y bajó de Sable con un gemido apenas contenido. Rook, que la había observado con creciente preocupación durante la tarde, se acercó mientras ella intentaba estirarse con disimulo. «Te duele la montura, ¿verdad?» «Me las arreglaré», insistió Lyra, aunque no logró ocultar el gesto de dolor. «No hay necesidad de sufrir en silencio». Rook rebuscó en su alforja y sacó una pequeña lata. «Esto te lo dio Myrtle para ti. Es un ungüento para los músculos adoloridos». Dijo que quizás serías demasiado orgullosa para pedirlo. Lyra tomó la lata con una mezcla de agradecimiento y vergüenza. ¿Es tan evidente mi incomodidad? Solo para alguien que te ha estado observando, respondió Rook, y enseguida apartó la mirada, como si hubiera revelado más de lo debido. Yo me encargo de los caballos y te doy privacidad. Aplícatelo donde más lo necesites. Mientras él se ocupaba de las tareas del campamento, Lyra se retiró detrás de un grupo de enebros con el ungüento. El bálsamo de aroma herbal le dio un alivio casi inmediato a sus muslos irritados y la parte baja de la espalda ardiente. Cuando volvió al campamento, Rook Calder ya tenía el fuego encendido y preparaba café en una olla ennegrecida. ¿Mejor?, preguntó sin levantar la vista. Mucho mejor, admitió Lyra Bailey, sentándose con cuidado sobre un tronco caído. Gracias. Rook asintió, pero dudó un instante antes de hablar de nuevo. Mañana deberíamos alcanzar la frontera de Colorado. Una vez que la crucemos, estaremos en terreno menos conocido para cualquiera de Moab que intente seguirnos. ¿Crees que lo están haciendo?, preguntó ella. Que nos estén siguiendo, digo. Es difícil saberlo. Drex Halborn tiene dinero e influencia. Todo depende de qué tan desesperado esté por encontrarte. Rook sirvió el café en una taza de hojalata y se la tendió. Pero hemos sido cuidadosos. Nos hemos mantenido en veredas de animales, no en caminos principales. Cruzamos el agua siempre que podemos para borrar el rastro. Lyra rodeó la taza caliente con los dedos. Sabes mucho sobre cómo evitar que te persigan. Una sombra cruzó el rostro de Rook. Digamos que he tenido mis experiencias con hombres a los que no les gusta aceptar un no. No serás un criminal, ¿verdad? Se le escapó a Lyra sin pensar. Para su alivio, Rook soltó una risa breve. No, señora. He tenido algunos roces con la ley, pero nada grave. Disputas por linderos, derechos de agua, las típicas peleas del territorio. Aquella respuesta le recordó a Lyra lo poco que sabía del hombre en cuyas manos estaba poniendo su seguridad. «Háblame de tu rancho», pidió. «¿Cómo es?» La expresión de Rook se suavizó. No es gran cosa comparado con otros. Son unas 600 acres en un valle, con un arroyo que corre todo el año, buena tierra de pastoreo, protegida de las peores tormentas de invierno. Tengo alrededor de 100 cabezas de ganado, más o menos. Suena maravilloso, dijo Lyra con sinceridad. Su experiencia con los ranchos era solo de oídas, pero el orgullo en la voz de Rook al hablar de su tierra era imposible de ignorar. Me tomó 8 años ahorrar lo suficiente para comprarlo, continuó él. Trabajé como arriero, peón de rancho, a veces explorador para el ejército. Viví a base de frijoles y galletas duras, y guardé cada centavo. Miró fijamente el fuego. Valió cada sacrificio, con tal de tener algo que fuera mío. Eso lo admiro, dijo Lyra en voz baja. Tener el valor de construir algo propio. Rook levantó la vista y se encontró con sus ojos al otro lado de las llamas. ¿Y tú?
¿Qué construirías si pudieras elegir? La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie jamás le había preguntado qué quería para sí misma. Como hija en la casa Vale, su destino siempre había sido decidido por otros. Primero como adorno para el prestigio de su padre, luego como solución a sus ruinas financieras mediante un matrimonio conveniente. No lo sé, admitió. Nunca pensé que tuviera opción. Todos tenemos opciones, dijo Rook. Algunas solo son más difíciles que otras. Cayeron en un silencio cómodo, roto únicamente por el crepitar del fuego y el canto lejano de un ave nocturna. Más tarde, mientras Lyra se acomodaba en el catre, volvió a pensar en las palabras de Rook. ¿Qué elegiría si la decisión fuera realmente suya? Por primera vez, el futuro no le parecía una carga de obligaciones, sino un campo abierto de posibilidades. Al día siguiente entraron en territorio de Colorado. El paisaje empezó a cambiar poco a poco. Las formaciones de roca roja dieron paso a colinas suaves, cubiertas de artemisa, álamos y pinos. Acamparon temprano junto a un arroyo de aguas claras, y Rook anunció que esa noche podían permitirse un fuego más grande. «Tendremos pescado fresco para la cena», declaró, sacando un trozo de sedal y un anzuelo de sus inagotables alforjas. Mientras él pescaba, Lyra lavó los pocos utensilios que tenían y su ropa de repuesto en el arroyo, colgándolos en las ramas bajas para que se secaran con el sol de la tarde. Aquella rutina doméstica se sentía extrañamente reconfortante, como una normalidad prestada en medio de su viaje incierto. «Mira nada más», gritó Rook, levantando una trucha de buen tamaño. «Suficiente para los dos, y sobra». Le enseñó a Lyra cómo limpiar el pez, con manos firmes y seguras, mientras explicaba cada movimiento. «Mi padre me enseñó a pescar cuando apenas alcanzaba a sostener la caña», contó. «Decía que un hombre capaz de conseguir su propia cena nunca moriría de hambre. Tu padre debió de ser un hombre sabio», observó Lyra, imitando con cuidado su técnica en un segundo pez más pequeño. «Lo era», respondió Rook, con un matiz de nostalgia en la voz. «Murió hace 5 años». «¿Cómo?» «Neumonía. Después de un invierno especialmente duro». «Lo siento mucho», dijo Lyra con sincera tristeza. «Mi madre murió cuando yo tenía 14, de tisis. Aquella pérdida compartida creó un nuevo lazo entre ellos, y mientras preparaban y comían su comida, la conversación fluyó con más naturalidad que antes. Rook habló de su infancia en la pequeña granja de su padre en Missouri, de cómo aprendió a montar casi antes de caminar, y de su decisión de ir hacia el oeste tras la muerte de su padre, en busca de oportunidades y de horizontes abiertos. Lyra, a su vez, compartió recuerdos de Arlen Bailey, su madre, una mujer dulce que le había enseñado a leer y a encontrar belleza en las cosas pequeñas, y cómo, tras su muerte, la fortuna de su familia empezó a desmoronarse mientras Brant Bale apostaba en inversiones cada vez más desesperadas. «Él no siempre fue como es ahora», dijo Lyra, mirando el fuego. «Recuerdo cuando reía, cuando llevaba flores silvestres a mi madre y le leía poesía por las noches. El dolor cambia a las personas», observó Rook con suavidad. «Algunos se endurecen, otros se quiebran. Da la impresión de que tu padre se endureció», comentó Rook Calder. «Sí», asintió Lyra Bale con tristeza, hasta el punto de poder vender a su única hija sin pensarlo 2 veces. El gesto de Rook se oscureció. «Ningún hombre tiene derecho a vender a otro ser humano, sea hija o no. Ante los ojos de la sociedad, sí lo tiene», replicó Lyra. «La autoridad de un padre sobre su hija es absoluta hasta que se casa. Luego pasa al marido». «Puede que la ley diga eso», admitió Rook. «Pero hay una ley más alta que dice que cada persona se pertenece a sí misma. Ningún papel cambia eso». Su convicción le removió algo muy hondo a Lyra, una sensación de que quizá aquella fuga impulsiva del altar no había sido solo miedo o rebeldía, sino una declaración instintiva de su derecho a decidir su propio destino. Mientras la noche se hacía más cerrada a su alrededor,
Lyra se sorprendió observando a Rook a escondidas, a la luz del fuego. En esos 3 días, había aprendido a valorar no solo su amabilidad, sino su capacidad, su serenidad y los principios firmes que lo guiaban. No se parecía a ningún hombre que hubiera conocido en los círculos respetables de Moab. Él era directo donde otros daban rodeos, auténtico donde otros calculaban cada gesto, y, además, tenía que admitir que había algo poderosamente atractivo en su presencia física, la manera en que se movía con una gracia inconsciente, el ancho de sus hombros, y esa sonrisa rara pero luminosa que encendía sus ojos color tormenta. Al darse cuenta de esos pensamientos, Lyra apartó la mirada de golpe. Era una locura encariñarse con Rook Calder. Él le había ofrecido refugio, no cortejo. Cuando llegaran al rancho, tendría que decidir sus propios pasos. Quizá buscar trabajo en algún pueblo cercano, o llegar hasta Denver, donde podría perderse en el anonimato de una ciudad grande. Pero esa noche, mientras se acomodaba en el catre y escuchaba la respiración tranquila de Rook al otro lado del fuego moribundo, no pudo evitar preguntarse cómo sería volver a pertenecer a algún lugar, a alguien que valorara su libertad, tanto como la suya. El 4.º día de viaje trajo un cambio en el tiempo. Nubes oscuras se juntaron en el horizonte mientras levantaban el campamento, y un viento frío trajo consigo ese olor inconfundible a lluvia. «Parece que nos va a caer un buen chaparrón», murmuró Rook, mirando el cielo con preocupación. «Más vale que encontremos techo antes de que se venga lo peor. Un amigo mío, Thorin Beck, tiene una cabaña de línea como a 15 millas de aquí. No le importará que la usemos». Apretaron el paso más que los días anteriores. Lyra ya se sentía lo bastante segura en la silla, como para llevar a Sable a un trote constante. Las primeras gotas empezaron a caer cerca del mediodía, ligeras al principio, pero cada vez más densas. Rook sacó un impermeable de la alforja y se empeñó en que Lyra se lo pusiera, a pesar de sus protestas de que él quedaría empapado. «Estoy acostumbrado al clima», dijo con firmeza. «Además, mi camisa se seca más rápido que tu blusa y tu chaqueta». Cuando por fin llegaron a la cabaña de línea, una construcción sencilla de una sola habitación hecha con troncos toscamente labrados, la lluvia ya era un aguacero en toda regla, y los dos estaban completamente calados, a pesar del impermeable de Rook. La cabaña era básica, pero resistente. Una pequeña chimenea de piedra, un catre angosto, una mesa rústica con una sola silla y unas repisas con provisiones sencillas. «No es precisamente el Palmer House Hotel», bromeó Rook, casi disculpándose, mientras entraban con las alforjas y el catre enrollado, dejando las sillas de montar bajo el pequeño porche cubierto. «Es perfecta», aseguró Lyra, aliviada de estar por fin a cubierto. «Totalmente perfecta». Rook encendió un fuego en la chimenea, mientras Lyra revisaba lo que había en las repisas. Encontraron café, frijoles, harina, sal e incluso una lata de duraznos, que Rook declaró un verdadero lujo después de tantos días de comida de camino. El verdadero reto apareció cuando se quitaron las prendas empapadas. Aún con el fuego ardiendo con fuerza, los dos seguían temblando dentro de la ropa húmeda. «Tienes que ponerte algo seco», dijo Rook, mirando adrede hacia la pared, y no hacia Lyra, cuya blusa se pegaba a su cuerpo de una forma incómodamente evidente para ambos. «Voy a salir mientras te cambias». «Te vas a enfermar», replicó Lyra. «Afuera sigue cayendo a cántaros, y hasta truena. Puedo cambiarme detrás de una manta, si la cuelgas en aquella esquina». Era una solución práctica, pero llevarla a cabo exigía un grado de cooperación íntima que ponía a prueba la prudencia que ambos intentaban guardar. Rook sostuvo la manta mientras Lyra la fijaba, para formar una pequeña habitación improvisada. Sus dedos se rozaron un segundo, y aquel contacto mínimo le recorrió el cuerpo a Lyra como una descarga. Por el brusco suspiro de Rook, sospechó que él también lo sintió. Cuando el biombo improvisado estuvo listo, Lyra se cambió rápidamente a ropa seca, muy consciente de la presencia de Rook al otro lado de la fina tela.
Cuando tocó el turno de él, ella se sentó a la mesa de espaldas, obligándose a no imaginarlo quitándose la camisa y los pantalones empapados. La lluvia siguió toda la tarde y entrada la noche, golpeando el techo de madera y convirtiendo el suelo de afuera en un lodazal. Prepararon una cena sencilla en aquel espacio estrecho, moviéndose alrededor del otro con un cuidado silencioso, cruzándose de vez en cuando las manos mientras cocinaban. Cada roce accidental parecía cargar de electricidad el ambiente. Después de comer, se sentaron en silencio frente al fuego. Rook en el suelo, apoyado contra la pared, y Lyra en la única silla de la cabaña. Afuera, la tormenta arreció. El viento aullaba por los aleros y hacía vibrar el único ventanuco. Si esto sigue así, mañana no podremos seguir, comentó Rook. El arroyo que tenemos que cruzar va a ir desbordado. Lyra asintió, sin saber si aquello le daba alivio o la inquietaba. La cabaña, aunque seca y segura, parecía encogerse por momentos, y el aire entre ambos se llenaba cada vez más de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. ¿Puedo preguntarte algo personal? Se animó al fin, rompiendo el silencio. Rook Calder levantó la vista, la luz del fuego iluminando sus rasgos. Puedes preguntar, pero quizá no responda. Está bien, dijo Lyra Vale, reuniendo coraje. ¿Alguna vez has estado casado o a punto de estarlo? Una sombra cruzó el rostro de Rook. Una vez. Su nombre era Nyssa Corlin. Estábamos comprometidos hace 5 años. ¿Qué pasó?, preguntó Lyra suavemente. Rook fijó la mirada en las llamas. La influenza se propagó por el pueblo donde vivía. Ella cuidaba a los niños enfermos en la escuela donde enseñaba. Se enfermó también, y se fue en menos de una semana. Su voz era firme, cuidadosamente controlada. Yo estaba conduciendo ganado al mercado. Cuando llegué con la noticia, ya estaba enterrada. Lo siento mucho, susurró Lyra, entendiendo ahora la fugaz tristeza que a veces vislumbraba en sus ojos. Después de eso, me entregué a construir el rancho. Pensé que mi oportunidad de felicidad se me había escapado. Y entonces la pregunta se escapó antes de que Lyra pudiera frenar su osadía. Rook la miró directamente, con la mirada firme y exploradora. Ahora no estoy tan seguro. Tal vez la vida da segundas oportunidades si tienes el valor de tomarlas. El peso de sus palabras colgó entre ellos, lleno de posibilidades. Afuera, un trueno particularmente fuerte rompió el momento, haciendo que Lyra se sobresaltara. Rook sonrió suavemente. Tú usa el catre, dijo, cambiando de tema. Yo estaré bien junto al fuego. Has dormido en el suelo 3 noches por mi culpa, protestó Lyra. Al menos tomemos turnos. No voy a poner a una dama en el suelo mientras yo uso la cama, dijo Rook con decisión. Mi madre se levantaría de la tumba y me daría un buen coscorrón. Lyra no pudo evitar reír ante su expresión de horror fingido. Tu madre suena imponente. Lo era, asintió Rook, con una sonrisa genuina iluminando su rostro. Te caería bien. Siempre decía que el carácter se muestra mejor en tiempos difíciles. El sencillo cumplido calentó más a Lyra que el fuego mismo. Gracias, dijo en voz baja. Tu madre crió a un buen hijo. Rook desvió la mirada, casi avergonzado por su elogio. Descansa, Lyra. Tormenta o no, aún nos espera un largo viaje cuando mejore el clima. Lyra se acomodó en el estrecho catre, cubriéndose con una manta de lana áspera. A pesar del colchón duro y de la tormenta que continuaba afuera, se sintió más segura que en años. Mientras se acercaba al sueño, su última conciencia consciente fue ver a Rook agregando leña al fuego, su perfil recortado contra las llamas, vigilando mientras ella dormía. La tormenta rugió toda la noche y continuó al día siguiente, confirmando la predicción de Rook de que no podrían continuar su viaje. Pasaron el día en armonía doméstica, aprovechando al máximo los limitados suministros de la cabaña. Rook reparó una contraventana suelta,
mientras Lyra descubría un pequeño depósito de hierbas secas colgado del techo, utilizándolas para mejorar sus comidas. Para la segunda noche, la cercanía había creado una intimidad que trascendía la proximidad física. Compartieron historias de sus vidas, descubrieron intereses comunes en libros leídos y hablaron de sus esperanzas para el futuro. Siempre quise aprender a pintar, confesó Lyra, mientras se sentaban frente al fuego, sosteniendo tazas de café. Mi madre era bastante talentosa con acuarelas. Comenzó a enseñarme, pero después de que murió, mi padre consideró que era un pasatiempo frívolo. Nada que aporte belleza al mundo es frívolo, respondió Rook. Mi casa en el rancho tiene paredes vacías que podrían usar algo de color. El comentario casual, que insinuaba que ella aún podría estar en su rancho el tiempo suficiente para pintar sus paredes, quedó suspendido entre ellos, sin que ninguno reconociera su significado completo. A la mañana del tercer día, despertaron con el silencio. La tormenta finalmente había pasado. Afuera, el mundo estaba limpio, el aire fresco y perfumado de pino. Los charcos brillaban con la luz temprana del sol, y los pájaros cantaban desde los árboles que rodeaban la cabaña. El arroyo seguirá alto, dijo Rook después del desayuno, pero deberíamos poder cruzarlo al mediodía si somos cuidadosos. Llegaremos a mi rancho mañana por la tarde si avanzamos bien. La perspectiva de alcanzar su destino, que hacía solo unos días parecía un objetivo lejano, llenó a Lyra de emociones encontradas. La seguridad y estabilidad la llamaban, pero también el fin de este viaje que la había acercado a Rook día tras día. Empacaron sus pocas pertenencias con eficiencia, trabajando juntos al ritmo que habían desarrollado durante sus viajes. Mientras Lyra barría el piso de la cabaña por última vez, Rook salió a ensillar a los caballos. Cuando ella lo alcanzó unos minutos después, lo encontró inmóvil, observando el camino embarrado que se alejaba de la cabaña. Rook, lo llamó Lyra, preocupada por su postura rígida. Él se volvió hacia ella, con el rostro serio. 3 jinetes se acercaban rápidamente, y el miedo se apoderó del corazón de Lyra. Los hombres de Drexhalborn no pueden estar seguros, pero no vamos a esperar a comprobarlo, dijo Rook, moviéndose con rapidez y eficacia para asegurar sus alforjas a las sillas de montar. Iremos hacia el oeste a través de los árboles y luego doblaremos hacia el norte cuando estemos fuera de vista. Añadirá tiempo a nuestro viaje, pero es más seguro. Montaron rápido y se alejaron de la cabaña a buen paso, manteniéndose cerca de la línea de árboles para minimizar su visibilidad. Rook los guió por un sendero serpenteante a través de densos pinos y sobre arroyos poco profundos, alerta constantemente a cualquier sonido de persecución. A media tarde, al no escuchar señales de que alguien lo siguiera, Rook Calder finalmente permitió que se detuvieran un momento para que los caballos descansaran y comieran algo frío de las provisiones. ¿Crees que los perdimos?, preguntó Lyra Vale, escudriñando el bosque con inquietud. Tal vez, dijo Rook, aunque su tono precavido sugería que no estaba del todo convencido. O tal vez nunca nos estaban buscando, pero prefiero pecar de precavido que de confiado. Siguieron su camino mientras el día declinaba, ahora viajando más directamente hacia el norte, aunque siempre evitando los espacios abiertos cuando podían. Rook parecía conocer muy bien el terreno, avanzando con seguridad a pesar del desvío de la ruta prevista. Al caer la tarde, los condujo a un pequeño claro junto a un arroyo que corría entre piedras. Acamparemos aquí esta noche, decidió. Estamos a unas 20 millas de mi rancho en línea recta, pero el terreno es difícil. Mejor que los caballos descansen bien y salir frescos al amanecer. La rutina de montar el campamento ya le resultaba familiar a Lyra, y trabajó junto a Rook con la naturalidad de quien lleva días compartiendo vida. Recogió leña mientras él cuidaba de Ashvale y Sable. Luego, lo ayudó a preparar una comida sencilla. Pero esa noche, entre los dos se respiraba una tensión distinta, una conciencia sutil de que el tiempo compartido se acercaba a su fin. Tras cenar, Rook se sentó a limpiar su rifle, mientras Lyra remendaba un pequeño desgarro en su falda.
El silencio entre ambos estaba cargado de pensamientos no dichos. Finalmente, Rook dejó el rifle a un lado y carraspeó. Lyra. Comenzó con una vacilación poco habitual en él. He estado pensando en lo que ocurrirá cuando lleguemos al rancho. Ella levantó la vista de la costura, sintiendo el corazón acelerarse. Oh. Hablaba en serio cuando dije que podías quedarte el tiempo que necesites, continuó Rook. Hay una cabaña pequeña cerca de la casa principal. Fue construida para la madre del dueño anterior. Es sencilla, pero cómoda. Tendrías privacidad. Eso es muy generoso, respondió Lyra con cautela. Rook asintió y pareció reunir valor. La verdad es que me he acostumbrado a tenerte cerca estos días. Más que acostumbrarme, he llegado a valorar tu compañía. Lyra dejó la costura a un lado, consciente del peso de esa conversación. Yo también he valorado la tuya, Rook. Lo que intento decir, aunque no muy bien, es que me gustaría que consideraras quedarte no solo un tiempo, sino quedarte para siempre. La miró directo a los ojos. Sé que apenas nos conocemos. Sé que acabas de escapar de un compromiso que no querías. Y lo último que necesitas es otro hombre imponiéndose en tu vida. Pero creo, o al menos espero, que hay algo entre nosotros que vale la pena descubrir. A Lyra se le cortó el aliento. Ella había sentido crecer ese lazo entre ellos. Incluso se había permitido imaginar cómo sería una vida al lado de Rook Calder. Pero escucharlo decirlo en voz alta hizo que todo aquello se volviera, de pronto, real y maravillosamente posible. No tengo mucho que ofrecer más allá de mi rancho y mi nombre, continuó él, al ver que ella no respondía de inmediato. Pero te prometo esto, jamás intentaría controlarte ni atarte. Serías libre para pintar o hacer lo que te haga feliz. Y yo pasaría cada día tratando de ser digno de que me eligieras. A Lyra se le llenaron los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de emoción pura. Rook, yo... Un crujido seco rompió el momento, viniendo de la oscuridad más allá del campamento. Rook se puso de pie en un solo movimiento, rifle en mano, colocándose instintivamente entre Lyra y la amenaza. «Sal de donde estás, donde pueda verte», gritó con voz firme. «Tengo el arma apuntando directo a ti». Hubo un instante de silencio tenso, y entonces una figura emergió de entre las sombras, con las manos alzadas, en señal de paz. A la luz del fuego, Lyra pudo distinguir a un hombre con una placa brillante en el chaleco. «No hay necesidad de apuntar, amigo», dijo el recién llegado. «Soy el Marshal Cade Rourke, de Grand Junction. Solo quiero hablar». Rook no bajó el arma. ¿Hablar de qué? La mirada del Marshal se desvió hacia Lyra. «Estoy buscando a una tal Lyra Vale. Me dijeron que podría andar por estas tierras». La sangre de Lyra se congeló. «¿Cómo nos encontraste?» «No fue difícil», dijo el Marshal. «Recibí un telegrama hace 3 días sobre una novia fugitiva y un vaquero viajando al norte. Cuando se refugiaron en la cabaña de Thorin Beck durante la tormenta, un grupo de cazadores vio a sus caballos. Y bueno, las noticias corren. Rook bajó un poco el rifle, pero su postura seguía alerta. ¿Qué quiere exactamente de la señorita Vale?» «Nada personal», aseguró el Marshal, acercándose al fuego. «Solo traigo un mensaje. Su padre dice que si regresa a Moab de inmediato, todo será perdonado. La boda puede reprogramarse, sin hacer preguntas». «¿Y si no regreso?», preguntó Lyra, obligándose a hablar. El Marshal dudó. «Entonces, el señor Drex Halborn tiene la intención de presentar cargos por robo. Afirma que usted se llevó unas joyas familiares que eran un regalo condicional para ser usado por su esposa». «Eso es absurdo», exclamó Lyra. «Dejé todo atrás, las joyas, los regalos, todo». «Puede que sí, pero él tiene influencia.
dijo el marshal con un leve encogimiento de hombros. Su palabra pesa ante el juez territorial. Rook dio un paso adelante. Marshal, parece un hombre razonable. Seguramente puede ver lo que está ocurriendo. Lyra huyó, porque descubrió que Halborn tiene un historial violento con las mujeres, y ahora él usa amenazas legales para obligarla a regresar. Marshal Cade Rourke observaba a Rook Calder con atención. Es una acusación seria. Es la verdad, insistió Lyra Vale. Su ama de llaves me mostró las cicatrices de sus palizas. Mi padre lo sabía, y aún así esperaba que me casara con él. Incluso si eso es cierto, yo solo soy el mensajero, respondió el marshal, aunque su rostro había suavizado un poco. Estoy obligado a transmitir la información sobre los posibles cargos. Lo que hagan con eso ya no es asunto mío. Rook dio un paso hacia Lyra, su presencia transmitiendo calma. ¿Cuándo esperan una respuesta? Drex Halborn le da 3 días para regresar por voluntad propia, explicó el marshal. Después de eso, presentará una denuncia formal. Un nudo de pánico creció en el pecho de Lyra. Solo la posibilidad de enfrentar cargos legales podía destruir su oportunidad de empezar de nuevo. ¿Quién contrataría o confiaría en una mujer acusada de robo? Rook debió notar su inquietud, porque colocó una mano suave en su hombro. Gracias por entregar el mensaje, Marshal. Necesitamos hablar esto en privado. Cade Rourke asintió. Lo comprendo, y por lo que vale, yo mismo he oído rumores sobre Halborn. Nunca hubo pruebas suficientes para actuar, pero donde hay tanto humo, algo debe arder. Se colocó el sombrero. Mañana regresaré a Grand Junction. Si desean que lleve alguna respuesta, estaré esta noche en la bifurcación del camino. Cuando el marshal se perdió en la oscuridad, Lyra se dejó caer sobre un tronco caído. Las rodillas le temblaban. Él nunca me dejará ir, susurró. Albert me perseguirá hasta el fin del mundo antes que aceptar la humillación de ser abandonado en el altar. Rook se arrodilló frente a ella y le tomó las manos, que aún temblaban. Escúchame bien, Lyra. Tenemos opciones. Podemos luchar contra esas acusaciones falsas. Tengo amigos abogados en Denver, o podríamos dejar el territorio por completo, empezar de nuevo en California o en Oregón, y vivir toda la vida mirando por encima del hombro, negó ella con la cabeza. No voy a condenarte a esa existencia, Rook. Tú amas tu rancho. Es todo lo que has construido. Solo es tierra, dijo él con firmeza. Tú eres más importante. Esa sencilla afirmación le atravesó el corazón. En ese momento, Lyra Vale supo con certeza que Rook Calder no era como ningún otro hombre, y que ya había caído perdidamente enamorada de él. Tal vez haya otra forma, murmuró, mientras una idea se formaba en su mente. Algo que haría inútiles las acusaciones de Albert. Rook alzó una ceja, curioso. Te escucho. Si yo estuviera casada, explicó ella, cualquier disputa sobre propiedades sería entre Albert y mi esposo, no conmigo. Y el testimonio de un esposo diciendo que no traje ninguna joya robada al matrimonio pesaría mucho más que cualquier acusación de él. Los ojos de Rook se iluminaron al entender. ¿Estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo? Un matrimonio de conveniencia, aclaró Lyra rápidamente, aunque decirlo así le dolía. Solo en papel, para protegerme legalmente. Una vez que Albert renuncie a perseguirme, podríamos reconsiderarlo. Rook guardó silencio por un largo instante, su expresión oculta por el parpadeo del fuego. Luego, se levantó de golpe y se alejó hacia el borde del claro, la mirada perdida en la oscuridad. Rook, lo llamó Lyra, temiendo haberlo ofendido. Cuando él se giró de nuevo, su rostro reflejaba determinación. No. El rechazo la golpeó como una bofetada. No voy a casarme contigo, por conveniencia, explicó,
regresando hasta ella. Si me caso contigo, será porque ambos lo deseamos con el alma, no por una estrategia legal, ni por un arreglo temporal. Lyra sintió alivio, aunque también confusión. Entonces, ¿cómo resolvemos lo de Albert? Luchamos, dijo Rook con firmeza. Juntos. Y lo digo en serio, incluso antes de que el marshal nos interrumpiera. Te quiero en mi vida, Lyra Vale. No como huésped ni amiga, sino como compañera, como esposa, si me aceptas. Y si eso implica enfrentarnos a Albert Halborn y todo su dinero, entonces lo haremos. Volvió a arrodillarse, tomando sus manos entre las suyas. Sé que es rápido, que apenas me conoces, pero creo que tú también lo sientes, que en medio de este caos encontramos algo real, algo que vale la pena defender. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Lyra, pero eran de alegría, no de miedo. Sí, susurró. Yo también lo siento. Rook levantó una mano para secar sus lágrimas con el pulgar. Entonces cásate conmigo, no por protección, sino porque quieres construir una vida a mi lado, porque crees que podrías llegar a amarme, como yo ya te amo a ti. No necesito llegar a amarte, Rook Calder, confesó ella. Ya lo hago. La confesión quedó suspendida en el aire como un lazo invisible entre ambos. Entonces él la atrajo hacia sus brazos y la besó. Fue un beso lleno de promesas, de pasión y de un futuro que ninguno de los dos se atrevía a imaginar días atrás. Lyra se fundió en su abrazo, como si por fin hubiera encontrado el lugar al que realmente pertenecía. Cuando por fin se separaron, sin aliento ambos, Rook apoyó su frente contra la de ella. Mañana enviaremos un mensaje con el Marshal, decidió él. Que Drex Halborn sepa que la señorita Lyra Vale ahora es la señora Rook Calder, y que cualquier acusación contra ella será respondida con todo el peso de la ley. Mi amigo, el juez Orrick Ben, me debe un favor. Él oficiará la ceremonia antes de que Halborn siquiera logre presentar su denuncia. Lyra asintió, aunque vaciló un segundo. ¿Y tu rancho? Tendríamos que retrasar el regreso. El rancho puede esperar, aseguró él. Mi capataz sabe lo que hace. Ahora mismo, hacerte mi esposa ante la ley es lo único que importa. Pasaron la tarde haciendo planes. La tensión previa, sustituida por un propósito común, y la alegría de un amor recién nacido. Al caer la noche, cuando las brasas del fuego se apagaban, Rook insistió en que Lyra tomara el saco de dormir, mientras él hacía guardia. Después de mañana, le dijo, besándola suavemente en la frente. Prometo que nunca volveremos a dormir separados. Esta noche, respetaré los principios que mi madre me inculcó. Lyra sonrió, conmovida por esa galantería tan de otro tiempo. Tu madre crió a un verdadero caballero. Hizo lo que pudo, rió él. Ahora descansa, Lyra Calder, que mañana tenemos una boda que atender. El sonido de su nuevo apellido estremeció a Lyra mientras se acurrucaba en la manta. Por primera vez desde que escapó de su boda anterior, no solo se sentía a salvo, sino verdaderamente esperanzada por lo que estaba por venir. Al amanecer, partieron rumbo a Grand Junction, con Rook guiando el camino con paso seguro. Llegaron cerca del mediodía, a una comunidad vibrante que abastecía a ranchos y granjas de la región. El Crossroads Inn se alzaba en la intersección principal, un edificio de 2 pisos con porche ancho y un letrero colgante. El marshal Cade Rourke los esperaba fiel a su palabra, sentado en el pequeño comedor del lugar. Al oír el plan, levantó las cejas. Sorprendido, esa es una manera de enfrentarlo, admitió. Halborn difícilmente podrá acusar de robo a una mujer legalmente casada con otro hombre. ¿Pero están realmente seguros? Más seguros que nunca, afirmó Lyra, entrelazando su mano con la de Rook bajo la mesa. El marshal los observó detenidamente, luego asintió. Entonces adelante. Justo hoy el juez Ben está en la ciudad por la corte de circuito. Puedo organizar una audiencia con él esta misma tarde.
Todo ocurrió muy rápido después. El juez, un hombre rudo pero justo, accedió a oficiar la ceremonia, tras escuchar su situación. La esposa del posadero, Elba Corrin, tomó a Lyra bajo su protección, insistiendo en que toda novia merecía al menos un detalle especial para el gran día. «Tengo una hija de tu talla», le dijo mientras subían las escaleras. Dejó su mejor vestido cuando se fue a San Francisco el año pasado. Toda novia necesita algo prestado. El vestido era de algodón azul, sencillo pero elegante, con encaje en el cuello y los puños. No era blanco tradicional, pero superaba por mucho la ropa desgastada de viaje que Lyra había usado por días. Elba también le prestó una peineta de plata con pequeñas perlas, y la ayudó a peinarse como una auténtica novia, no una fugitiva. Cuando bajó las escaleras hacia el salón pequeño donde se celebraría la ceremonia, encontró a Rook esperándola, recién afeitado y con una camisa limpia que el posadero le había prestado. La transformación era impactante. Sin polvo ni barba de días, se veía más joven y aún más apuesto. Sus ojos grises se iluminaron al verla. El juez Ben celebró una ceremonia breve pero solemne, con el marshal y los Corrin como testigos. Al escuchar esposo y esposa, el beso de Rook fue reverente, una promesa viva del hogar que comenzarían a construir. Firmado el acta, el marshal Rourke se encargó de enviar 2 telegramas, uno a Drex Halborn, notificándole oficialmente el matrimonio de Lyra y las consecuencias legales. Otro al capataz de Rook, informando el retraso en su regreso. Deberían quedarse esta noche en el pueblo, sugirió el marshal. Darle tiempo a la noticia de llegar a Moab. Tengo el presentimiento de que Halborn es demasiado orgulloso como para seguir con esto una vez que sepa que el matrimonio es legal y definitivo. Elba Corrin ya les había preparado la mejor habitación de la posada, con flores frescas y una botella de vino casero de su esposo. Cuando cayó la noche, Lyra se encontró a solas con Rook, por primera vez como su esposa. La emoción la invadía con igual fuerza que la incertidumbre. Rook pareció sentirlo. «Podemos ir con calma, Lyra», le dijo con ternura, tomando sus manos. «No tiene que pasar nada esta noche si no estás lista». Ese gesto solo reforzó lo que Lyra ya sabía. Había encontrado a un hombre digno de su amor y confianza. «Estoy lista», susurró acercándose. «Quiero ser tu esposa en todos los sentidos, Rook». Los ojos de él se oscurecieron con deseo, pero se contuvo. «¿Segura? Esta semana ha sido una locura. No quiero que sientas presión». Como respuesta, Lyra se puso de puntillas y lo besó con toda la certeza que había florecido dentro de ella. La contención de Rook se desvaneció. La abrazó con fuerza, profundizando el beso con una pasión que los dejó sin aliento. Aquella noche se descubrieron el uno al otro con ternura y deseo creciente, aprendiendo juntos un lenguaje íntimo de caricias y suspiros que los unió más allá de cualquier juramento. En brazos de Rook, Lyra no solo encontró placer, sino también el más profundo sentido de pertenencia, como si su alma hubiera reconocido al suyo antes que su mente entendiera lo que estaba ocurriendo. Después, envueltos en la luz de la luna que se colaba por la ventana, él trazó figuras suaves sobre su hombro desnudo. «¿Algún arrepentimiento?», susurró. Lyra sonrió y apoyó un beso suave en el pecho de Rook, justo sobre su corazón. «Solo lamento haber tardado tanto en encontrarte». Se quedaron 2 días más en Grand Junction, en parte para asegurarse de que Drex Halborn hubiera recibido la noticia de su matrimonio, y también para disfrutar de esta breve luna de miel antes de regresar a las responsabilidades del rancho. El mariscal Kate Rourke les informó que había llegado un telegrama escueto desde Moab, reconociendo la unión y retirando cualquier acción legal. «Parece que Halborn valora más su orgullo que la venganza», comentó el mariscal. «Al saber que están legalmente casados, continuar con la acusación solo lo haría ver ridículo». Con la amenaza disipada, Rook estaba ansioso por mostrarle a Lyra su nuevo hogar. Partieron de Grand Junction con provisiones para el viaje
y regalos de los Corrin, una colcha hecha a mano y un juego de semillas para que Lyra comenzara su propio huerto en el rancho. Los últimos días de viaje los llevaron por parajes cada vez más hermosos, hasta que el paisaje se abrió hacia un valle verde, rodeado de montañas a lo lejos. Al llegar a la cima de una colina, bañada por la luz del atardecer, Rook detuvo a Ashbale y señaló con orgullo. «Ahí está», dijo con emoción. «El rancho Calder». Lyra soltó un jadeo al ver el panorama. La casa del rancho estaba entre árboles de algodón, junto a un arroyo cristalino, rodeada de establos y campos donde pastaban tranquilamente las reses. Tal como Rook lo había descrito, no era el más grande ni el más lujoso, pero estaba en el lugar perfecto y visiblemente bien cuidado. «Es precioso», susurró con el corazón henchido. «Simplemente hermoso». Rook la miró con una mezcla de orgullo y duda. «No es lo que estás acostumbrada. La casa es sencilla». «Es perfecta», lo interrumpió Lyra con firmeza. «Porque es tuya, porque ahora será nuestra». La tensión desapareció de los hombros de Rook, y sonrió con aquella expresión transformadora que la había enamorado desde el principio. «Vamos a casa, señora Calder». Descendieron al valle lado a lado, hacia el futuro que construirían juntos. La bienvenida en el rancho superó todas las expectativas de Lyra. Bram Thorne, el capataz de Rook, había reunido a los pocos peones del rancho para recibir al patrón y a su inesperada esposa. Los hombres fueron respetuosos y curiosos, con un toque de calidez genuina. Isra Belin, la viuda que venía 3 veces por semana a cocinar y limpiar para Rook, preparó una cena especial en cuanto se enteró de su llegada. Su reserva inicial hacia Lyra desapareció al ver cómo Rook la miraba. «Nunca pensé que llegaría este día», le confesó a Lyra mientras lavaban los platos juntas. «Desde que Nyssa falleció, él solo vivía para este rancho. Todos creímos que así se quedaría». «Yo tampoco esperaba encontrarlo», admitió Lyra, «y menos así». Isra rió con ternura. «La vida nos sorprende. Mi difunto Gerald me propuso matrimonio en plena inundación, los dos aferrados a un tronco que flotaba. Dijo que si sobrevivíamos, era señal de que debíamos casarnos». Sus ojos se humedecieron al recordar. «Vivimos 30 años buenos antes de que partiera». La historia conmovió a Lyra profundamente, reforzando su creencia de que a veces los comienzos más improbables forjan los lazos más fuertes. Esa noche, ya solos en la casa que ahora era suya, Lyra y Rook comenzaron de verdad su vida juntos. La casa era sencilla comparada con la de su padre en Moab, pero bien construida y reflejo del carácter práctico de Rook. La sala principal servía de comedor y sala, con una cocina al fondo y 2 habitaciones por un pasillo corto. El mobiliario era sólido, sin pretensiones, pero limpio y en perfecto estado. «Pensaba que quizá en primavera podríamos ampliar», dijo Rook mientras le mostraba el lugar. «Otra habitación, y quizá un estudio con buena luz del norte para que puedas pintar». La mención casual de ese futuro, uno que podría incluir hijos llenando esas habitaciones, hizo sonreír a Lyra en silencio. «Me encantaría», respondió, tomando su mano. «Pero por ahora, esto ya es más que suficiente». Con los días y semanas, Lyra se adaptó a la vida en el rancho con verdadera determinación. Nunca se le habían enseñado las labores del hogar. En casa de los Vale siempre hubo sirvientes. Pero Isra fue una maestra paciente. Lyra aprendió a hornear pan, conservar verduras del pequeño huerto y llevar las cuentas de la casa. Rook, por su parte, disfrutaba enseñándole cada aspecto del rancho. Le mostró cómo montar al estilo vaquero, mucho más práctico que la silla lateral de Moab, cómo identificar el hierro de la familia Calder en el ganado, y le explicó el ciclo anual, el parto en primavera, el marcaje en verano, el arreo de otoño y la venta en mercado. Sus noches eran para ellos, llenas de conversaciones suaves y una pasión que crecía con cada día.
Rook era el esposo atento y considerado que Lyra siempre había soñado. Jamás la daba por sentada, ni intentaba controlar su tiempo. Cuando ella expresó su interés por visitar el pequeño pueblo de Cedar Ridge, a 10 millas del rancho, Rook arregló para que Bram la acompañara, en lugar de obligarla a esperar hasta poder ir él mismo. «No eres una prisionera aquí», le dijo cuando ella le agradeció. «Lo dije en serio, Lyra. Quiero que seas feliz, no que te sientas atrapada». En Cedar Ridge, Lyra fue haciendo amistades poco a poco. Myra Elden, la esposa del pastor, la invitó al círculo de costura de las damas, donde fue recibida sin preguntas incómodas sobre su precipitado matrimonio. La pequeña tienda del pueblo empezó a surtir materiales de pintura a petición de Lyra, y Rook le construyó un caballete como regalo de cumpleaños en septiembre. El verano dio paso al otoño, y cuando los álamos en las colinas se tornaron dorados, Lyra se dio cuenta de que llevaba ya 3 meses en el rancho Calder, los meses más felices de su vida adulta. Había recibido una carta de su padre, escrita con frialdad y claramente bajo el consejo del pastor de Moab, en la que ofrecía reconciliación si ella y su esposo lo visitaban. Rook le dejó la decisión por completo a ella. Tras pensarlo con calma, Lyra respondió, declinando la invitación, pero expresando su esperanza de que el tiempo curaría la herida. Su primera Navidad como esposos trajo una intensa nevada que dejó aislado el rancho por casi una semana. Lejos de sentirse atrapada, Lyra disfrutó de la intimidad cálida de la casa, con el fuego crepitando y las ramas de pino que había colocado con esmero en la repisa. Rook le obsequió una caja de acuarelas finas que había encargado desde Denver meses atrás, y Lyra le regaló un retrato que había pintado de Asheville, su fiel corcel. Ese invierno también trajo una noticia que llenó de emoción nerviosa a ambos. Lyra estaba esperando un hijo, previsto para finales del verano. La reacción de Rook fue todo lo que ella podía haber soñado. Tras un instante de silencio atónito, la levantó en un abrazo suave, con los ojos brillando sospechosamente. «¿Un bebé?», susurró junto a su cabello. «Nuestro bebé. ¿Estás contenta?». Lyra dudó por un momento, con cierta inseguridad. Habían hablado de hijos de manera abstracta, pero nunca planearon este embarazo. Rook la bajó con cuidado y sostuvo su rostro entre sus manos. «Contento no alcanza para describirlo, Lyra. Estoy abrumado, aterrado, feliz, todo a la vez». Rió con nerviosismo. Su vulnerabilidad honesta la conmovió. «Yo también», admitió ella. «No tengo idea de cómo ser madre, ¿sí? Y yo tampoco sé cómo ser padre», respondió él. «Pero lo aprenderemos juntos, como todo lo demás». La primavera trajo nueva vida al rancho. Terneros en los campos, flores en el huerto ampliado de Lyra y el crecimiento visible de su embarazo. Rook, ansioso por su bienestar, insistió en contratar a una joven de Cedar Ridge para que la ayudara en las tareas domésticas cuando su energía comenzaba a menguar. «No quiero que te agotes», declaró, cuando ella protestó diciendo que podía con todo. El doctor Rourke fue muy claro con eso. Lyra accedió de buen grado, entendiendo que esa sobreprotección venía del amor, no del control. Además, a medida que el calor del verano aumentaba y su cuerpo se volvía más pesado, agradeció en secreto la ayuda. Su hijo, Kyle Calder, nació una tarde abrasadora de agosto de 1879, tras un parto que llevó a Lyra al límite de su resistencia, pero al momento en que la partera le colocó al recién nacido en brazos, todo el dolor desapareció ante la maravilla de conocer a esa personita perfecta que ella y Rook habían creado. Rook, quien había sido exiliado al porche durante el alumbramiento, entró con paso reverente cuando la partera por fin lo llamó. El verlo sin palabras, paralizado ante el pequeño bulto en brazos de Lyra, fue una imagen que ella sabía que jamás olvidaría. «¿Es tan pequeño?», susurró él, tocando con cuidado la suave cabecita. «Pero fuerte», lo aseguró ella con ternura. «Igual que su padre». Rook se sentó con cuidado al borde de la cama, sin apartar la mirada del bebé. «Creo que tiene tu nariz,
Y quizá tu barbilla. Pobre criatura, bromeó Lyra, aunque estaba profundamente conmovida por su esfuerzo en encontrar en el niño algo de ella. No digas eso, replicó Rook en serio. Si llega a ser la mitad de hermoso que tú, será un hombre apuesto. Se inclinó para besarla en la frente. Gracias, Lyra, por nuestro hijo, por todo. El anuncio de nacimiento publicado en el Cedar Ridge Chronicle, una semana después, decía simplemente: Rook y Lyra Calder anuncian con alegría la llegada de Kyle Calder, 7 libras 6 onzas, el 15 de agosto de 1879. Madre e hijo se encuentran bien, pero lo que ese anuncio no podía reflejar era el cambio profundo que había ocurrido en sus vidas. Cómo la casa del rancho, que ya era un hogar, se convirtió en algo más sagrado con la llegada del niño. O cómo Rook, a pesar de su nerviosismo inicial, se adaptó a la paternidad con sorprendente naturalidad, cargando a Kael en un rebozo mientras realizaba tareas ligeras del rancho. Para cuando Kael cumplió su primer año, Lyra ya esperaba a otro bebé, esta vez con menos ansiedad y mucha más ilusión. Su hija, Ellen Calder, llegó en marzo de 1881. Era una bebé tranquila, de ojos grises como los de su padre, que rara vez lloraba y observaba el mundo con una curiosidad solemne. La vida en el rancho Calder encontró un ritmo marcado por las estaciones y los hitos de los niños. El rancho prosperaba bajo la gestión cuidadosa de Rook, lo que les permitió contratar más peones y ampliar la operación. Las pinturas de Lyra, que al principio hacía solo por placer, comenzaron a venderse a visitantes de Denver e incluso de San Francisco, que habían oído hablar de la talentosa señora Calder de Cedar Ridge. En la primavera de 1883, casi 5 años después de que Lyra huyera de su boda en Moab, un visitante inesperado llegó al rancho. Rook estaba trabajando con los peones en el potrero norte cuando Bram Thorne se acercó a toda prisa para informarle que Drex Halborn lo esperaba en la casa. Rook cabalgó de inmediato, más preocupado por Lyra que por la curiosidad de saber qué lo había traído hasta su puerta tras tanto tiempo. Al llegar, los encontró en la sala. Lyra sentada con la espalda recta, el rostro sereno, mientras Halborn permanecía de pie, junto a la chimenea, sombrero en mano, visiblemente incómodo. Los niños no estaban a la vista, presumiblemente enviados afuera con su joven niñera para evitar que presenciaran aquel tenso reencuentro. Señor Halborn, dijo Rook con tono equilibrado al entrar y quitarse el sombrero. ¡Qué sorpresa! Drex Halborn había envejecido desde la última vez que Lyra lo había visto. Las sienes de Drex Halborn ya mostraban canas, y las arrugas alrededor de sus ojos y boca se habían marcado más, aunque aún se notaba acomodado, ya no irradiaba esa arrogancia que Lyra recordaba. Señor Calder, saludó Drex, con una leve inclinación de cabeza. Disculpen la intromisión. Iba de paso por asuntos de trabajo y pensé que debía venir. Es decir, sentí que le debía una explicación a la señora Calder. Y una disculpa, agregó Rook con frialdad, mirando a Lyra, quien asintió sutilmente, indicándole que estaba bien seguir la conversación. Él se colocó a su lado, en señal silenciosa de apoyo. Te escucho, dijo Lyra en voz baja. Drex carraspeó antes de hablar. Lo que ocurrió en Moab, la manera en que me comporté contigo y con los demás, fue imperdonable. No voy a insultarte con justificaciones. Me equivoqué. Alzó la vista y por primera vez la miró directamente. Después de que te fuiste, hubo muchos rumores. Tu padre intentó salvar su reputación diciendo que estabas enferma. Incluso insinuó que tenías problemas mentales. Pero la señora Martha, la ama de llaves, habló, contó lo que yo había hecho. Debió haber sido difícil para ella, comentó Lyra, recordando el valor con el que aquella mujer la había advertido antes de la boda. Lo fue, admitió Drex. La despedí, por supuesto. Pero para entonces, ya había otras personas que también empezaban a hablar. Me alegra oírlo, soltó Rook con firmeza.
Drex asintió con aceptación. Y con razón. Me vi obligado a enfrentar verdades sobre mí mismo que llevaba mucho tiempo evitando. Me fui de Moab. Pasé un tiempo en un sanatorio en Denver. Los médicos me ayudaron a entender que mi comportamiento venía de heridas muy profundas de mi infancia. Enderezó la espalda. No es una excusa, solo contexto. Lo importante es que he pasado estos años tratando de enmendar mis errores donde ha sido posible. Marta ahora trabaja como ama de llaves en mi casa de Denver, con un salario justo y el respeto que merece. También he hecho donaciones anónimas a organizaciones que ayudan a mujeres en situaciones difíciles. ¿Por qué contarnos esto ahora?, preguntó Lyra. Porque te debo una deuda que nunca podré saldar, respondió Drex, sin rodeos. Tu valentía al irte me obligó a cambiar, y quería que supieras que tus acciones, ese día, quizá evitaron que otras mujeres sufrieran lo que tú sufriste. El silencio cayó pesado en la sala. Finalmente, Lyra habló. Gracias por venir, Drex. No voy a fingir que lo que hiciste no causó dolor, pero me alegra saber que buscaste ayuda y que has intentado cambiar. Lo he hecho, aseguró él, y quiero que sepas que les deseo lo mejor a los dos. Observó con detenimiento la estancia acogedora, llena de señales de una vida en familia. El caballito de madera de Kael tirado en el suelo, los diminutos zapatos de Elin junto a la puerta, las pinturas de Lyra colgadas en las paredes. Parece que lo han encontrado. Lo hemos encontrado, afirmó Rook, apoyando la mano en el hombro de Lyra. Drex asintió, pareciendo sinceramente aliviado. Entonces mi conciencia puede descansar un poco más tranquila. Tomó su sombrero. No molestaré más. Cuando Rook lo acompañó hasta la puerta, Drex se detuvo en el umbral. Una cosa más, señora Calder. Su padre no está bien. El corazón, dicen los médicos. Tal vez no le quede mucho tiempo. Es demasiado orgulloso para buscarla, pero sé que piensa en usted. Tras su partida, Lyra permaneció sentada en silencio, asimilando todo lo que había escuchado. Rook se arrodilló junto a su silla y le tomó las manos. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Lyra asintió lentamente. Creo que sí. Fue inesperado, pero no desagradable, curiosamente. Saber que algo bueno salió de aquel día reconforta. Mucho bueno salió de ese día, le recordó Rook, apretando sus manos. Ese día te trajo a mí. Lyra sonrió. Los recuerdos de su increíble camino juntos inundando su mente. La mejor decisión que tomé fue huir de esa iglesia. Y la mejor decisión que tomé fue ofrecerte mi caballo, replicó Rook sonriendo. Y, con el tiempo, mi corazón. ¿Qué crees que debería hacer con respecto a mi padre?, preguntó Lyra después de una pausa. Rook reflexionó un instante. Eso solo puedes decidirlo tú, Lyra, pero sé que tienes un corazón compasivo. Y el arrepentimiento es una carga muy pesada. 2 semanas después, emprendieron el viaje a Moab, con los niños y un baúl pequeño, con ropa suficiente para quedarse por una temporada. Brant Bale había envejecido notablemente desde la última vez que Lyra lo había visto. Ese hombre que alguna vez impuso respeto, ahora lucía frágil y encogido. Su altanería había sido suavizada por la enfermedad, y quizás también por el remordimiento. La reconciliación no fue inmediata ni perfecta. Hubo conversaciones difíciles, heridas viejas que debían abrirse para poder sanar. Pero también hubo perdón, dado y recibido por ambas partes. Brant conoció por primera vez a sus nietos. Su rostro severo se ablandó cuando Kael le estrechó la mano con solemnidad, y Elin se subió con confianza a su regazo. Permanecieron en Moab durante un mes, tiempo suficiente para que Brant pusiera en orden sus asuntos y modificara su testamento para incluir a Lyra y sus hijos. Cuando partieron, era con una promesa de regresar en primavera,
promesa que no pudieron cumplir, pues Bran Bale falleció tranquilamente mientras dormía ese invierno. La pérdida trajo a Lyra una mezcla compleja de dolor y aceptación. Rook estuvo a su lado en todo momento, como siempre, su presencia constante recordándole que, aunque el pasado los había marcado, era el futuro compartido lo que realmente les daba sentido. Ese futuro se desplegó de formas que ninguno de los dos habría imaginado. Aquel día en que Lyra huyó de su boda, y Rook le ofreció una salida. El rancho creció, al igual que la familia, con la llegada de un tercer hijo, Reuben Calder, nacido en 1884. Las pinturas de Lyra empezaron a llamar la atención más allá de Colorado, con varias obras expuestas en galerías de Denver y San Francisco. Rook sirvió 2 mandatos como comisionado del condado, reconocido por su honestidad y sentido de la justicia. A través de las alegrías y las penas, los triunfos y las pruebas, permanecieron como los compañeros más fieles y los defensores más apasionados del otro. Sus hijos crecieron rodeados del ejemplo vivo de ese vínculo profundo, aprendiendo que el amor verdadero no encadena, sino que libera y sostiene. En la noche de su 20º aniversario, en 1898, Rook y Lyra estaban sentados en el porche de su casa de rancho ampliada, observando cómo el atardecer pintaba el valle con tonos dorados y rosados. Kyle, ya con 19 años, estudiaba Derecho en Denver. Elin, de 17, practicaba dentro una pieza de piano para el servicio de la iglesia del día siguiente. Reuben, con 14, estaba en el granero cuidando con seriedad a un potrillo recién nacido, con la misma entrega que su padre había tenido en su juventud. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Rook de pronto, con voz reflexiva en la penumbra del crepúsculo. De haber huido aquel día, de todo lo que dejaste atrás. Lyra giró para mirarle el rostro que había amado durante 20 años, ahora más curtido por el clima y las responsabilidades, pero aún apuesto a sus ojos, aún capaz de acelerarle el corazón con una mirada o una caricia. Ni un solo momento, respondió con sinceridad. Todo lo que realmente necesitaba estaba por delante, no detrás. Rook sonrió y le tomó la mano, presionando un beso en su palma en ese gesto que se había vuelto costumbre a lo largo de los años, pero que nunca había perdido su efecto. Cuando te ofrecí mi caballo aquel día, no sabía que también te estaba ofreciendo mi corazón. Yo creo que, en el fondo, sí lo sabías, replicó Lyra suavemente. Una parte de ti ya lo intuía. Quizás, admitió Rook. Lo único que sé con certeza es que ayudar a una novia desesperada a huir de su boda fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Lyra apoyó la cabeza en su hombro, en paz con la vida que habían construido juntos, y con el corazón lleno, al saber que aquella ayuda también había sido su salvación. Y mientras la noche caía sobre el rancho Calder, con las estrellas apareciendo como diamantes dispersos en el inmenso cielo de Colorado, Lyra Bale Calder reflexionaba sobre el viaje extraordinario que la había traído hasta allí, desde una huida entre lágrimas vestida de novia, hasta este momento de dicha profunda. Un camino que comenzó como una escapatoria desesperada, se convirtió en una aventura de por vida, movida por el amor, demostrando que a veces, la decisión más valiente que uno puede tomar es huir de lo que todos esperan y correr hacia lo que el corazón realmente desea. Finalmente, permíteme enviarte mi más profundo agradecimiento. Gracias por escuchar. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a quedarte con nosotros para descubrir más relatos reales del viejo oeste. Historias que honran la resistencia, la ternura y el espíritu que Dios depositó en quienes abrieron caminos sobre tierras indomables. Suscríbete, comparte, deja tus pensamientos en los comentarios y acompáñanos nuevamente en esta travesía por estas tierras salvajes. Gracias. Aviso legal. Disclaimer. Estas historias se crean únicamente con fines de entretenimiento y pueden incluir añadidos imaginativos o interpretaciones dramatizadas, inspiradas en épocas del antiguo territorio fronterizo. Usamos recursos basados en IA, voz, imágenes y redacción, como parte de nuestro proceso creativo.
pero cada detalle final es revisado y moldeado por trabajo humano, conservando profundidad emocional y autenticidad. Cumplimos estrictamente las normas de YouTube respecto al contenido generado con IA y evitamos deepfakes, identidades alteradas o representaciones engañosas. Todos los materiales visuales, sonoros y afines son de uso legal. No reutilices, modifiques ni distribuyas cualquier parte del contenido sin autorización escrita. Gracias por valorar la creatividad, el respeto y el trabajo original